Muy bien, pues me da gusto que estemos por acá en esta actividad de estudio metafísico. Metafísica es una enseñanza, y como enseñanza, toda persona puede estudiarla, practicarla y demás, sin ninguna interferencia, sin ninguna connotación religiosa. Y bueno, vamos a ver hoy algo interesante acerca de este estudio. Vamos a estudiar algo acerca de la religión. Esto es muy importante que lo meditemos. ¿Qué es una religión? ¿De qué nos sirve? ¿Somos religiosos o no lo somos? ¿Vale la pena hacerlo? Son interrogantes que cada uno de nosotros nos debemos de plantear, porque en realidad tenemos un chip donde a veces ya te dicen, no, pues tú eres de tal religión, y tú crees en esto, y tú haces esto, y tú esto, y nunca te preguntaron, y quizás tú nunca te lo has vuelto a preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál es la situación de eso? Entonces, es algo que nosotros, es un camino que nosotros debemos de emprender, en este caso, pues muy conscientes de qué se trata todo este show, pues para avanzar con lo que nos toca y nos corresponde en este sentido, ¿verdad? En metafísica es muy importante, ¿quién es Dios? Tú eres Azul y tú eres, ¿cómo? Mía. Bueno, no eres Mía, te llamas Mía. ¿Quién es Dios en metafísica? ¿O qué es Dios? Azul. El yo soy. El yo soy. Pues es lo mismo, ¿no? Uno mismo. Dice, tú eres mujer empoderada, yo te digo, ¿verdad? ¿Quién más? Todo. Todo. Ya no la removiera, es todo Dios. Todo. ¿Qué más? Margarita, por favor. El que ha hecho todo. El que ha hecho todo, la tarea y todo, ¿verdad? El que hizo la tarea ya. Se puede ir a dormir como Dios. Por eso ya estamos aquí. Bueno, muy importante. En metafísica. El yo soy, el alma y el espíritu. No, pues sí, ¿verdad? No, del todo. Sencillo, en una sola palabra, en metafísica, muy importante, si estudian metafísica deben de saber qué es Dios o quién es Dios. Dios es vida. Dios es la vida. Y la vida es todo en todos, la vida nos circunda a todos y todo tiene vida. ¿Ok? Para que no anden en debates filosóficos ni nada. Dios es vida. Cuando nos referimos a Dios acá, nos referimos a la vida. El estudio de la vida, pues es un estudio metafísico, por supuesto, donde está incorporado Dios. Y en este estudio, por supuesto, nosotros sabemos que nosotros somos vida individualizada. En este caso, Dios dentro de nosotros tiene una individualidad o está indiviso, ¿verdad? Tenemos una partícula de vida que es conocida como el ser. Y en este caso, el yo soy, cuando tú lo pronuncias en primera persona y lo asumes, ¿verdad? Tú lo reconoces, lo asumes, y eso es muy importante porque esa está la lámina, digámoslo así, que ilustra nuestra vida individualizada. Y vale la pena, pues, trabajar con ello. ¿Qué es de lo que se trata? Bueno, que ese todo, esa vida universal, pues no podemos agarrarla y abarcarla y empezar a estudiarla así, sino que vamos parte por parte, y en este caso es de lo que se trata, ¿verdad? Parte por parte, partícula por partícula. En este sentido, pues estudiando la conciencia. Dios no es cuestión de azar, de suerte, Dios tiene principios, leyes, aspectos que a cada uno de nosotros pues nos funcionan, o la vida funciona en ese sentido, y cuando uno va con esos aspectos todo va bien, pero uno debe de saber y repetirse siempre, todo tiene ciencia. ¿Cómo es? Todo tiene ciencia. Exactamente, o sea, cuando algo esté pasando en nuestra vida, no ocurrió eso nada más por generación espontánea. Tiene una causa, tiene una situación donde se originó. Usualmente es aquí en la mente, en un pensamiento erróneo, un pensamiento falso o equivocado, que se denota en una situación discordante, en una idea falsa que se nos reproduce en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que corregirlo. Y esto, por supuesto, se produce con un trabajo científico interior. En este caso, pues la vida sería nuestro laboratorio, ¿verdad? Nuestra propia vida es el laboratorio, como vamos entendiendo todo esto. Y justamente, ¿qué es lo que hay que entender? Las ciencias de la vida, las ciencias de las cualidades de la vida. En este sentido, que tienen sus causas, ¿verdad? Y un efecto. Todo tiene causa y efecto, eso es justamente lo que nos explica la ciencia. Y en este caso, cuando te va bien en la vida, no es cuestión del azar, no es que te pusiste los choninos rojos, no es que te levantaste con el pie derecho, es que en realidad tu vida está siendo vivida con ciencia. Estás aplicando cosas, sabiendo o no, pero que te están funcionando y continúa así. El error sería
En este caso, que te vaya bien y que de pronto digas, ¿sabes qué? Voy a inventar hacer esta cosa y que cambies algo que ya te está funcionando bien. Y él también sería de locos pensar que si me está yendo mal, seguir pensando igual y así estoy bien, yo soy positivo, así me va bien, así como estoy, todo el mundo me debe de querer. Hay gente que de pronto dice, no, todos te deben de querer como eres. Y si estás todo chueco, turuleco, así te debe querer el mundo, pues yo a lo mejor. Pero ¿a poco no uno tendría que mejorar? ¿A poco no uno tendría un aspecto de mejora? Enderezarse. ¿Verdad? En nuestra existencia. Entonces, Hacerse la lucha más bien. ¿mande? Hacerse la lucha. ¿Cuál lucha tú? O sea, pues hacerlo por su propio ser, por el beneficio propio, no porque lo quieran, sino porque uno se quiera a uno mismo. Sí, y ahí vale la pena una pregunta. ¿Dónde comienza nuestra superación o dónde comienza ese aspecto? En uno mismo. En nuestro amor propio. Hay veces, ¿verdad? Que así, oiga, me dijo, esto está viejo, ahorita voy a ser mejor. No me refería a ese amor, sino al amor que se tiene uno que brindar a uno mismo, sino en amarse a uno mismo para estar mejor, para ser mejor. Sí, ¿Cuál fue la pregunta exactamente? no, ya la dije. En el mentalismo. Le estoy molestando. ¿Dónde comienza la superación? En el mentalismo. Exacto, ¿y cómo comienza eso? Pues a la hora que algo no te gusta de ti, cambiarlo. Cuando darte cuenta, Cuando hacer conciencia. Cuando te das cuenta que algo no todo es sientes bien. Ahí vamos. Cuando los resultados de tu vida no son los que tú deseas, es cuando debes saber que tienes que cambiar algo que no está bien. Ok. Hacer conciencia. Sí, hacer conciencia. cambiar las actitudes. Pero con la conciencia. Ser positivo. Yo soy más sencillito, ¿verdad? Ustedes están muy metafísicos. Yo creo que en este caso uno tiene que abrir la mente. Ya, o sea, en este caso es que la conciencia implica ya ganar sobre lo que abriste. O sea, pongamos un ejemplo en una casa. Supongamos que este es un terreno baldío. ¿Eso es conciencia? No. No. ¿Qué es lo que te das cuenta? Que hay un terreno baldío. Pero todavía no hemos generado conciencia del potencial de ese terreno. Entonces te habría una evaluación, esto y demás. Entonces, ¿sabes qué? Lo que más le conviene ahí es una casa de tantos pisos, tal calidad y demás. Y cuando la construyes ya ganaste conciencia. No cuando sabes el potencial. Entonces, que en este caso, la mente necesita saber el terreno, el valor del terreno. Pero no es cuando haces conciencia, porque estás haciendo consciente que el terreno es fértil y que lo puedes hacer muchas cosas. Porque conciencia es cuando ya hiciste la construcción. Cuando uno sabe, yo puedo ser mejor, pero me estoy aquí rascándome la pompa, ¿es conciencia? No. Cuando ya estás haciendo lo que sé yo, lo que tú quieras hacer, estudiando, mejorándote, participando, es ahí donde estás en el ejercicio de la conciencia. Entonces, el primer paso, por supuesto, sería esta apertura mental. Y esa apertura mental, por eso pasan cosas a veces de impacto en nuestra vida, que dices, espérate, me tambaleó esto. Y te vuelves hipersensible y dices, no, pues como que sí debo de estudiar un poquito más, debo de ser más observador, debo de ver que hay algo que no estoy aprendiendo, comprendiendo. Y esas experiencias nos mueven, pues, y nos hacen sensibles y crean, digámoslo así, el espacio que necesitamos para aprender. Pero la pregunta sería necesaria que nos pasaran cosas de alto impacto para que aprendiéramos? No. ¿Cómo haríamos entonces para generar esa posibilidad, verdad, de ese campo de exploración nuevo todos los días? El estudio es una consecuencia, ¿verdad? Entonces, es justamente que nosotros nos conozcamos. Cada persona funciona distinto. Pero en esencia, nosotros lo que hacemos es pues que ganamos estados de conciencia a nivel mental. Las desgracias, los errores, las limitaciones son causadas por ir en contra de las expresiones de la vida, de las leyes y demás. Hay que revisarnos todos los días, es la técnica. Todos los días tendremos que revisarnos algo. Autoobservación. Una autoobservación, pero al final del día decir,
¿Cómo actué aquí? ¿Cómo respondí acá? ¿Cómo me sentí con esta cuestión? ¿Reaccioné o no reaccioné? Y demás, y con base en eso, bueno, ahí viene un campo que se te abre para ser mejor. Pero si uno dice, no, yo estuve bien todo el día, los otros son los que están mal y que vayan a encontrarse con Dios. Pero ahí hay un grave error, ¿me entienden? O sea, esta situación metafísica de mentalizar y ser positivo es mentalizar hacia el yo superior, considerando que todavía hay mucho espacio en nuestra conciencia para ganar a Dios y que nos hace falta todavía múltiples estados de conciencia superior, y ese es el trabajito a diario. Y en este caso, por supuesto, romper con la inconsciencia o con la vida, en este caso, ¿cómo se le dice? Inercia. Inerte, inercia, ¿verdad? Repetitiva, donde todo es igual siempre, donde nosotros creemos que siempre tenemos la razón. O sea, piénsenlo así. Yo tengo una filosofía, me lo van a perdonar, pero yo pienso que todo el mundo está mal hasta que se compruebe lo contrario. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, yo necesito pruebas siempre para las cosas. Y si alguien me dice algo, si Connie me dice algo, yo digo, hasta Connie lo está diciendo, pero yo no le creo a Connie. Hasta que suceda. Así me lo diga quien sea. Hasta que lo veas. Yo observo que hay algo por allí, ¿me entienden? Un comentario, etcétera, etcétera. Yo no creo, pero yo todavía no creo en lo que yo pienso. O sea, yo les vengo a hablar de metafísica, pero yo no, ¿cómo decirlo así? Yo vengo aquí a explorar, que exploremos en conjunto un tema, porque yo todavía tengo dudas de este tema. ¿Me entienden? Obviamente me pongo aquí a moderar la charla, a que observemos. Tenemos un texto en cuestión, que en este caso es el libro todo del autor Rubén Cedeño. ¿Y qué pasa? Es el objeto que utilizamos para explorar esto. Pero yo no las tengo resueltas y sé que ustedes tampoco. Entonces no nos hagamos. Pero ¿qué puede pasar en este aspecto? Que con base en lo que cada uno de ustedes va compartiendo, participando y demás, que podamos llegar a un asunto de observación múltiple, donde esa es la gran ganancia o el gran resultado que podemos tener. No que creamos nuevas cosas, que le recemos a un nuevo santo, que nos imaginemos otras cosas distintas, sino que en conjunto podamos ver todo esto. Vamos a hablar hoy acerca de religión, y religión se trata de religar, pero piénsenlo así, sesudamente. ¿Es posible religarnos a todos? ¿Es posible que todos coincidamos? Pues todos vamos a lo mismo, toda la enseñanza de la religión. Sí podemos coincidir, sí. ¿Es posible que todo el mundo así coincida y un día se diga, como dice Julio Iglesias, agárrense de las manos? Va a llegar el día trabajando. Ay, el Puma, tu sex idol ya te lo... Qué bueno que lo defiendes. Porque... Ay, Margarita, te tengo algo, ¿me recuerdas? Eres muy famosa. Eres muy famosa. Nomás a Margarita. Sí, a Margarita, porque se ha vuelto muy famosa la fama de Margarita. Tengo que decirles que ha llegado a los Uniteds. Es internacional ya. Internacional. Oye, voy a llegar a donde Román vaya. Entonces, pues nada, hay estudiantes que le tienen aprecio sin conocerte, Margarita, y bueno, ¿yo qué puedo hacer? Eso no está bajo mi jurisdicción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto? O sea, son preguntas lo que lanzo, ¿verdad? Porque, pues sí, obviamente queremos un mundo mejor. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo? Todas estas divergencias y que cada persona piensa distinto. Entonces, los altos contra los chaparros, los gordos contra los flacos, los que tienen dinero contra los que no lo tienen, los de izquierda contra derecha, los hombres contra las mujeres contra los hombres, los muertos contra los vivos y los vivos contra los muertos, el santo contra las momias de Guanajuato y Voldemort contra Drácula.
Doctora, todo el mundo. Sí, no, Los buenos contra los O sea, es interesante. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué tanto show? ¿Por qué tanto conflicto hoy? Interesante para que O meditemos. diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto y diferencia? Conflicto me parece que implica algo negativo y diferencias es diversidad y Dios quiere que todo sea diverso. Por eso nos creó diferentes a todos. ¿Según quién? Chaparros, altos, según los resultados. ¿Y cómo me compruebas que Dios nos creó? Oh, Pues Dios es todo, Dios es vida. ¿Y cómo me lo compruebas? Lo que yo Yo sé lo que yo soy. O sea, está padre, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Preguntarnos cosas y preguntarnos, porque cuando uno está más seguro de las cosas es cuando uno debe estar más cuestionado a sí mismo de por qué piensa así, ¿verdad? Entonces, es muy bueno siempre hacerlo, es un ejercicio súper sano, porque justamente ese ejercicio, ese ¿cómo decirlo así? Autocuestionamiento, nos va a permitir que nuestras interacciones con las demás personas sean no tan sesgadas, no tan conflictivas. Y el asunto también, aquí hay otro punto muy interesante, chicos y chicas. ¿Quién nos dijo que el conflicto era negativo? Con las creencias que traemos. Sí, ¿verdad? Las malas creencias. Es fuerte. A veces entramos a una charla de metafísica y vemos gente conflictiva y dices, yo vengo a metafísica a meditar, a conectarme con Dios, a ser positivo. Y de pronto dices, ¿cómo puede ser que haya tantas personas tan conflictivas y todo eso? Y de metafísica, ¿no? Es metafísicos. Entonces, y así, ¿verdad? Si no es que te la han aplicado a ti, ay, no, que eres metafísico y mira, si andas haciendo esto y te ves bien conflictiva. Ni haces Y milagros. entonces ahí viene la pregunta. O sea, ¿es negativo ser conflictivo? ¿Es positivo? ¿Ninguna de las anteriores? Yo digo que Tú eres bien conflictiva, Brenda. que si te ocurre a No, ti el Brenda es la conflicto, menos conflictiva. A ver. que si te ocurre a ti el conflicto es por un efecto de tus causas, ¿no? Pero no es negativo, es el cumplimiento de las leyes. Ok, bueno, comencemos por el planteamiento metafísico. ¿Qué nos dice metafísica? Todo es mente, lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Si tú piensas que el conflicto es negativo, te va a negativizar tu vida. Pero si tú piensas que es positivo porque te va a ayudar a Si bendices el bien en eso, ¿qué pasa? Algo pasa distinto, ¿verdad? Interesante. Entonces, cuando vienen todos estos litigios, oye, ¿qué piensa metafísico? ¿Qué piensa un metafísico de todos los conflictos y todo esto? Gracias, Padre. Qué bueno que hay manifestaciones, gracias, Padre, que hay diversidad de opiniones, qué bueno que todo el mundo tenga foros para expresarse, qué bueno que haya muchos metafísicos, qué bueno que haya muchas religiones, qué bueno que haya mucha gente hablando de muchos temas espirituales y de crecimiento al mismo tiempo. Dios bendice el bien en eso. Pero ahí está, ¿verdad? El asunto. Ver lo negativo sería ensartarnos en él, ¿verdad? Y entonces se los digo para que ustedes puedan, en este caso, podamos ver, ¿verdad? Y esto que estamos haciendo, por supuesto, es análisis, es observación, es el estudio de las leyes, la ciencia, las cualidades, la educación, la libertad, deliberación y el diálogo. Es súper importante que nosotros tengamos espacios para eso, ¿verdad? Siempre en la familia, obviamente a veces no se puede uno con la mamá, con el papá, con el hermano, con el otro. Y entonces por eso se recurre a terapias familiares. No porque te vayan a sanar o a ser mejor persona, sino porque es como una mesa de diálogo moderada donde todo el mundo puede hablar con ciertas reglas y demás. Si uno se lo puede garantizar en su mesa, qué bueno. Pero si no, tiene que hacer las cosas posibles para que eso suceda. A veces no nos imaginamos, o más bien nos imaginamos que el otro tiene ciertas ideas que a nosotros no nos permiten comunicarnos con él. No, es que ¿cómo le voy a decir eso a mi mamá? Se va a infartar. Soy gay. Ay, no, ¿verdad? Me gusta la tortilla doblada. Ah, eso es quesadilla, ¿verdad? O yo creo en tal Dios. Y entonces uno debe estar
en esas posibilidades, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa si no? Uno se vuelve sectario, se segrega, se separa. Sí. Entonces, no, tú eres el metafísico de la familia, tú eres el budista, tú eres el esto, y entonces todos separados, todos divididos. Y lo peor de todo, que ninguno de ellos es lo que la gente cree que es. O sea, ni el cristiano es cristiano, ni el budista es budista, ni el metafísico es metafísico. Están todos al revésados, porque ninguno cumple con nada de eso. Pero mientras ya están todos peleados. Imagínate, ni son y se pelean por eso que ni son. Hay que respetarse. Es fortísimo. Es desgastante. No, pues es una casa de locos. Es una cosa de locos eso. Negatividad, pura negatividad. Ay, doctora, no me diga eso, ¿no? Entonces, justamente, bueno, vamos a estudiar, estamos en estos estudios del ser absoluto, los aspectos, los principios del ser interno y las envolturas. Y, muy importante, siempre en la naturaleza han habido sabios que han estado en busca de los principios de la naturaleza universal y han, por medio de la ciencia, descubierto principios de la energía, principios físicos, principios químicos. Los filósofos han encontrado principios de la vida. En este caso, los metafísicos pues han puesto también con este tema. Y bueno, el asunto es que la vida, por supuesto, está llena de virtudes y cualidades naturalmente. La vida naturalmente es invisible o metafísica. Todo lo invisible es lo metafísico, por eso estamos en este estudio. La vida naturalmente es resurrección. Piensen en toda la contaminación del smog acumulado en una área metropolitana. ¿Y qué pasa en la noche? Que al día siguiente se limpió, Sí. como que se resucitó la vida de ese sitio. ¿A dónde se fue eso? Increíble. La vida es crecimiento. Tus uñas, tus pelos. Entonces, hasta el mismo coronavirus es una resurrección. Ay, no, tú estás muy profunda. ¿No puede ser así o no? No. ¿Cómo no? Pues haz de cuenta que puede ser como una limpia. Mira, el asunto es este. El asunto es que la vida en su naturaleza es perfección. Todo lo imperfecto no es parte de la vida, no ha sido generado por la naturaleza universal, es una creación humana, y así. ¿Qué es lo que pasa? No forma parte del origen del ser, de la vida, de las leyes. Son anormalidades o mutaciones en este caso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues sí. Si el ser humano no tiene higiene, come cualquier cosa, tira sus... ¿Cómo se les dice? Decirlo de una forma. Sus secreciones en la calle y demás, y come de lo mismo y se mueve en ese mismo ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? Es lógico, ya nosotros a estas alturas del partido, por favor, es contaminación para el ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Justamente lo contrario, lo que uno ya sabe, jabón y agua todos los días. Tallarse todos los hoyitos del cuerpo, que por cierto, ¿cuántos hoyitos tiene el cuerpo? A ver, cuéntanos, por favor. Muchos, miles. Los poros, todos. Muchos, ¿verdad? Estamos abollados. Todos los días, ¿cuántas veces hay que tallarlos? ¿Cómo que una vez mínimo? Bueno, depende. Depende de los hoyos. Depende de la profundidad, dice. No, estás muy tremenda tú, de veras. Y bueno, eso es así, ¿verdad? Vamos a estudiar la religión, y en este caso la religión de la vida. ¿Dios es entonces? Vida, justamente en metafísica, no se metan en carambolas. Dios es vida, y el estudio de la vida es un estudio de Dios. Entonces es fuerte decir que se ama a Dios cuando uno vive peleando con la vida. Negativo, Encontrarme Dios. quejoso, todo es vida, entonces todo es Dios. Y quejarse de algo es quejarse de Dios. Imagínense, qué barbaridad. Si decimos que es el creador, el gestador de todo, el origen, ¿cómo podemos nosotros estarnos quejando de eso?
Interesante. Religión de la vida, podemos leer lo que nos dice el texto del libro Todo de Rubén Cedeño. La religión de la vida es practicar la buena voluntad, tener fe, ser sabio y sensato, ser interactivo y proceder con amor, ser armonioso, bello y puro, mantenerse saludable, pensar y decir siempre la verdad, ser opulento, dadivoso y desapegado, místico y devoto de la vida misma, ser ordenado, perdonador y compasivo. Esto es así, o sea, la vida naturalmente es así. La vida naturalmente tiene su orden, tiene su forma de organizar las cosas y es todo, por eso nos sostenemos acá, ¿verdad? Los elementos, por supuesto, nos mantienen. La vida es salud, todo ajeno a la salud son invenciones del hombre por su falta de higiene, su falta de armonía, su falta de cuestiones. O sea, para checar, ¿verdad? Entonces, vincularnos con la vida es vivir como la vida es. Y de eso es de lo que se trata este asunto, de que nos podamos reunir y reconciliar con la vida, ¿verdad? Religión es unión, ¿ok? La palabra religión proviene de religare, ¿verdad? En latín, religar, que es unión que se tiene con los demás. O sea, nuestra religión es la unión que tenemos con la vida y con todos los que están en la vida. Por eso, ¿verdad? Diría Jesús, si tienes algo contra tu hermano y llevas tu ofrenda, suelta la ofrenda y ponte en bien con ese hermano, porque ese desligue justamente es una guerra y en ese momento pues no hay ninguna religión que tener, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? Religión, en este sentido, para entenderlo y para que nos lo meditemos un poco, es tener un sistema ordenado de creencias que nos conecten con lo superior, o también unirnos con los unos con los otros, o un sistema ordenado de creencias y dogmas. ¿Ok? Entonces aquí viene la pregunta del día de hoy. ¿Espiritual o religioso? ¿Será necesario? Entonces, opción número 1. Es necesario ser espiritual, pero no religioso. Opción número 2. Es necesario ser religioso, pero no espiritual. 3. Es necesario tener una religión y ser espiritual. 4. No es necesario nada. Ok, piensen muy bien, mediten su respuesta y pueden hacerla con su manita, ¿verdad? 1 es así, 2 es así, ¿verdad? Para que no anden haciendo obscenidades. 3 es así, 4 es así. Y colóquenla en su pechito, no digan nada, no le copien a nadie, sean auténticos. Y cuando la tengan en su pechito, a la de 3, todos, hasta que tengan todo en su pechito, vamos a levantar la mano para ver qué planteamiento tiene cada uno. ¿Ya tienes mía? Tienes que escoger uno y nada más que uno. No se vale escoger 2. ¿Ya lo tienes, Fanny? Ok, entonces a la de 3 van a levantar la mano. 1, 2, 3. Y a ver. Muy bien, a ver, 3. Déjenla arriba. Vean a su alrededor. Encuentren a alguien que piense distinto a ustedes. Y traten de convencerlo de lo que ustedes han encontrado. Ok, tenemos 3 minutitos. ¿Seguimos teniendo? No, encuéntrate a alguien que piense distinto que tú y explícale por qué tú piensas de ese modo. Pues fíjate que llegué a la conclusión que nada. No, porque ni soy religiosa,
estoy aprendiendo a ser espiritual. Entonces yo nada, la 4 Pues sí es cierto. Soy la de Don Francisco. Las 4. Sí, pues es que realmente pues yo no tengo religión. Pero ser espiritual estoy aprendiendo. Muy bien, veamos. Después de este diálogo que hemos tenido, seguramente algunos cambiaron de opinión, otros no importa. Ahora coloquen de acuerdo a lo que acaban de platicar, su mano en su pechito y a la de 3 vuelven a levantar la mano para ver qué ha pasado después de este diálogo. 1, 2, 3, manos arriba. Ya me comenzó la 4. No sale nada. 4, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 1, Eso es lo que yo 3, 1, 1. estoy aprendiendo. Ok, ¿quién cambió de opinión? La directora ahí, hablando por todos. Yo. Brenda cambió. ¿Tú cambiaste de opinión? La convencí. ¿Tú cambiaste de opinión? Muy bien. Las dos no Muy ponen bien definida su idea. Pues la respuesta correcta es... la que Todas las anteriores. Las cuatro. La que quieras. Ya no nos hagas sufrir, ya dije. Veamos, dos respuestas que da Rubén Cedeño. Dicen, número 1. Cada religión abarca un estado de conciencia. ¿Sabes? Número 1, eso quiere decir que todo mundo, aunque no lo quiera, tiene una religión. Sí. Ay, Dios. Hay gente que, sin quererlo, al no creer en nada, ¿qué es lo que cree en lo... Tú crees en lo que le dedicas tu energía, tiempo y servicio. Aunque digan, yo no me creo en la naturaleza, pero se están uniendo a eso. Yo ya le dije, Margarita. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el asunto? En este caso, ¿cuál sería la distinción entre ser espiritual y ser religioso? Pues que la religión, como bien mencionabas, viene de la palabra religar. Ajá. Y religar a su vez es como etiquetar o como la unión de un grupo, de una sección. Ok. ¿Y qué es en contraste ser espiritual? En ser espiritual es algo, es un estado de conciencia sobre sobre la conexión de ser. Ok, es que el punto es el siguiente, o sea, miren, en teoría, el asunto es que si vemos la religión como los dogmas, las creencias y todo eso, y vemos la espiritualidad también como un llegar a ser espiritual o también, no es necesario nada de eso. ¿Por qué? Porque son puras ideas. Claro. Pero al mismo tiempo no podemos negar que nosotros tenemos una religión. Aunque no creas en nada, esa es tu religión. Y en este caso, una espiritualidad, ¿verdad? De alguna u otra forma. Entonces, religión es unión y espiritualidad es, en este caso, vivir como el espíritu vive. En teoría, tener la religión de la vida significaría ser espiritual. En este caso, comulgar con las cosas superiores de la vida, con la vida y su cuestión. Y tendrían que, de esos dos conceptos, hacerse uno.
Gracias. Pero como está tan manoseado en la sociedad el término religión, y hay gente que está contra la religión y unos con otros, y si no es contra la religión del otro, y si no contra la espiritualidad, y si no con los espirituales contra los religiosos. Espérense, otro pedo. Entonces, el asunto es que si vamos a usar las religiones y la espiritualidad para segregarnos, no es necesario nada. Es más, sáquense de todo lo que ustedes piensan. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que sí existe? Estados de conciencia. Y esos estados de conciencia, en realidad, es el meollo del asunto. Porque una persona, sin que se dé cuenta, por ejemplo, si vive para trabajar, el trabajo es su religión. ¿En qué cree? En el trabajo. ¿Por qué? Porque le dedica tiempo, energía, servicio. A lo que tú le dedicas servicio, en eso tú crees. Entonces, es fuerte. Y en este caso, respecto a ser espiritual, dice Rubén Cedeño, querer llegar a ser es vivir en el pasado. O sea, cuando tú dices, yo quiero ser espiritual, o quiero ser doitor, o quiero ser algo, me voy a poner con eso. Tú en el lapso, mientras lo quieres ser, tú estás viviendo en la idea del pasado que era para ti en ese momento ser espiritual, ser doctor, lograr algo. Y en este presente ya no es así porque te has modificado de alguna u otra forma. Entonces, te replantea todo el asunto, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿De qué es lo que se trata? ¿Somos algo en verdad en algún momento? Sería también interesante. Para eso, bueno, vamos a abarcar un tema que es muy interesante, que es la absolutidad, el absoluto. De acuerdo con Rubén Cedeño, el universo es creación, sostenimiento y absorción. Dios como absolutidad está al principio, al medio y al final de todas las cosas, y su negación también. El absoluto es todo, absolutamente. Nada queda fuera. Lo bueno y lo malo. Dios como absoluto también incluye la negatividad, las sombras y la luz. Entonces, cuando te va bien o cuando te va mal, ahí está Dios presente. Esta es la pirámide, digámoslo así, de los estados de conciencia, en este caso religiosos, si lo podemos ver de algún modo. Aquella persona que logra la comprensión o el estado de conciencia del absoluto, es justamente se mira a todo sin discriminación. Ese estado de conciencia lo tiene un sistema conocido como el Sanatana Dharma, o la enseñanza eterna. El Tao es una enseñanza que explica todo aquello que no es concebible, pero al mismo tiempo en nuestra mente. Entonces, está fuera de todo ese contexto, va de la mano con el absoluto, pero todavía está fuera de lo que podemos entender, porque nuestra mente, lo que debe de entender del absoluto es que no lo entiende. Yo solo sé que no. Para comenzar por ahí, ¿verdad? El estado de conciencia que le sigue es el Vibhuti, que es el de claridad de la conciencia. El poder llegar mediante la observación al descubrimiento de las cosas. Y allí, por supuesto, es que, por ejemplo, en el Buda Dharma no existe como en sí un concepto de Dios, sino lo que existe es la observación de la realidad de las cosas. Más abajito se encuentra el estado de conciencia del Padre Eterno, de creer, por supuesto, en el yo soy, en el yo superior y demás. Más abajo es donde se creen los maestros, en los santos, en los gurús, ¿verdad? Que se vuelven uno con la conciencia de Dios y que por tanto son dioses. Como por ejemplo el cristianismo ve a Jesús como un Dios porque logró el estado de conciencia de Dios. El gurú, quien hace realizar a dioses como Dios, o sea, quien te ayuda a conectar con Dios, es Dios mismo. Y entonces ese estado de conciencia, por supuesto, te permite ver a Dios en el maestro, en el gurú, a Dios en el Padre Eterno, a Dios en la conciencia o en la claridad de la conciencia o en el absoluto. Dependiendo hasta dónde nos llegue nuestra mente, es que podemos ver. Y aquí abajito está justamente el Tantra, que es ver a Dios como aquella persona con la que compartes, convives, que te atrae. Ver a Dios en la persona que le atrae sexualmente. A ver, hice la pregunta si eso es malo.
Díganle, por favor, todos. No. Es lo más bueno. ¿Por qué sí? Es que ya estaba preocupada. Y estaba preocupada. Es que me pone Tao, y hay también Tao sexual y luego tanto también que se refiere a eso. No, tú estás muy tremenda. ¿Cuál es el asunto? Una pregunta. Eso, tanto y todo eso, ¿es el grado en el que vamos? Yo como humano estoy intentando no estás bien. ascender todo eso, llegar a un ¿Todo estado eso? absoluto, Ok, o en mi vida. ok, muy interesante. El asunto no es un asunto, no quisiera que lo vieran como un estado de ascensión, porque eso simbolizaría que alguien es inferior a ustedes y ustedes son inferior a alguien. Yo prefería que lo vieran como un estado de expansión. Y puede que unos tengan una etapa y otros otra y así. ¿Cuál sería el asunto? Miren, chicos y chicas, muy interesante es esto porque nos habla del estado de conciencia de la humanidad. Miren, por acá abajo de la pantalla estarían todos los demás estratos de conciencia inferior a esto. Esto ya por lo menos tiene que ver con Dios. Pero más abajo está, como les dije, el trabajo, está quien ve a sus religiones pelear, o el de esto, la guerra, el conflicto, el chisme. Eso, si le dedica tiempo, energía, está adorando eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya comienza a haber una conciencia de Dios. Chicos y chicas del club, cuando tú ves o una persona ve a su pareja como lo máximo, su adoración, su amorcito corazón de su vida, Y sí, estás adorando a Dios por medio de esa persona, porque le estás sirviendo, porque le estás... Y si se van dando cuenta, mucho de la relación de pareja está en esto. Pero también, chicos y chicas, si se dan cuenta, piensen ustedes en el estado de conciencia de la comunidad. ¿Qué es lo que más de pronto sufre el ser humano? Por amor. Porque la mayoría de las personas están viendo si dan el brinco entre adorar, ahora sí entre comillas, dioses paganos o cualquier burrada de la vida, o empezar ya a adorar y querer a alguien. Ojo, ¿verdad? Que esto tiene su asunto, es un estado de conciencia. De querer a esa persona, es de servicio, es de estar, comprender, etc. Pues en la actualidad, ustedes saben el asunto, ¿verdad? Pero todavía puede ser que esa persona pueda expandir su conciencia y llegar a un estado de conciencia superior, viendo a los maestros o a su gurú como Dios mismo. Y eso requiere un estado de conciencia superior, ¿verdad? Es cuando ya ves, qué sé yo, las láminas de Saint Germain, cuando tu gurú, tu persona que te enseña, tú lo quieres muchísimo como si fuera Dios, porque es quien te conecta con Dios, o ves un maestro y Jesús dice, es Dios. Es un estado superior a este estado. Ahora bien, tú si ya tienes este estado, puedes acceder a este, y cuando accedes a este no pierdes el primero. O sea, puedes seguir adorando a tu pareja, a tu amorcito corazón, y quererlo y mimarlo y abrazarlo y todo eso. Pero ya tu expansión subió. Y ya abarca 1 y 2. Y todavía puede ascender más si tú empiezas a meditar, en este caso, en tu yo soy, en tu Padre Eterno. Y si se van dando cuenta, ese es uno de los puntos clave que desde qué cosa metafísica se empieza a enseñar el yo soy esto, que es el Padre Eterno, el que está en los cielos, el yo superior, etc. Y te empiezas a conectar. Esto quiere decir, por supuesto, que ya puedes adquirir este estado de conciencia que, imagínense, es el estado de conciencia donde vivió Jesús. El Padre Eterno sería mi conexión con Dios. Yo soy Dios y estoy conectada con Él. ¿O qué es, en una explicación, Padre Eterno? El Padre Eterno es la presencia yo soy, que está en los cielos. ¿Dónde está la presencia yo soy? Pues en los cielos. Yo mismo.
que es tu Dios, tu parte de Dios individualizada. Es Dios en ti individualizado, para ti, ¿verdad? Y ese es un estado de conciencia. Piensen que Jesús, cuando realizaba esos prodigios y milagros, estaba en este estado de conciencia. Y es el estado de conciencia que uno aspira, por lo menos en metafísica, conectado con el yo soy, con la vida universal, y a partir de la conexión con el todo, con este estudio que estamos haciendo. Pero todavía hay más, el estado de claridad de conciencia de las cosas. De darse cuenta de las cosas y nada más. Tener una observación clara. Sí, o sea, poder ver las cosas y distinguirlas y saber qué es cada cosa. Y ya. Pero a mí se me hace muy interesante en el Tantra, por ejemplo. Ay, no. Se me hace muy interesante. Yo ya voy en el Budi y tú te quedaste en el Tantra. No le hace. Déjame decirte, es que se me hace tan interesante ver a Dios en la persona que le atrae a uno sexualmente. No todos atraen sexualmente. A mí eso es lo que se me hace muy Sí, es interesante. interesante. A mí sí se me hace Para muy mayor información, consulte Margarita.com. Ella vio a Dios en todos. Muchos dioses. Ella Margarita con muchos dioses. Sí, por supuesto, es que si lo empezamos a analizar, es una cosa muy bella, porque te empieza a descubrir que en realidad cuando tú quieres una pareja, tú lo que quieres es a Dios a través de esa pareja. Y si esa pareja te rechaza o es como, Es Dios, quisiera pensar que Dios me rechaza. No, el asunto es que, acuérdense, quien ama, quien adora, quien quiere, nunca se queda en deuda. Y tú no puedes forzar un estado de conciencia en otra persona. Entonces, si tú amaste, si tú quisiste, si tú adoraste como si fuera Dios esa persona, o sea, en el sentido no de que le hicieras nada, sino como cariño, aprecio, afecto, etc., tú cumpliste y ya. Tú ganaste ese estado de conciencia con ese cumplimiento. Y viene alguien mejor. Sí. Es que no es pedo, ¿verdad? cada quien lo decide, ¿verdad? Porque hay gente que ya se autosatisface a sí misma, ¿verdad? Este segmento fue patrocinado por Margarita.com. ¿Cómo? El amor platónico. Es que no es platónico. No, es no. Es vívido a que te agarro, Sí, te disfruto. de carne y hueso. Ahí es la te agarro todo. Sí, Hasta el último. ojo. Pero no sexual. Le quita la cereza al pastel, doctora. Pero está en lo correcto en el sentido de que piensen en esto como una adoración de servicio. O sea, cuando uno comparte con una persona, uno de alguna u otra forma se preocupa por ella, le ayuda, le sirve, está atenta. Eso es justamente de lo que se trata este asunto. Okay. Y es donde está, yo creo que, perdónenme que lo mencione así, pero yo creo que es donde está el mayor porcentaje de la humanidad buscando. Está buscando el amor, está buscando, pero entonces aquí viene el asunto. Uno busca el amor, pero entonces quiere que la otra persona también tenga ese estado de conciencia, o espera eso, y entonces ahí vienen los rompimientos. Está comprobado que por ejemplo, los matrimonios que más duran son los matrimonios acordados. O sea, de que a los 15 años los matrimoniaron. Y dices, ¿qué chihuahuas? ¿Cómo así? Si no escogieron, ¿cómo es que duran tanto? Porque se vuelve una convicción. Matrimonios arreglados. Se vuelve una convicción. O sea, esa persona, y sobre todo, no en India, por supuesto, que tienen todo el conocimiento. Allá sí gozan de estos estados de conciencia superiores así.
Puedes encontrarte un mendigo en la calle y puede tener el estado de conciencia del absoluto. Y allá es donde más se estilan los matrimonios arreglados, hasta hoy por hoy. Gandhi lo tenía, ¿verdad? O sea, pensemos en grande, ¿no? Démonos cuenta de las cosas a través de todo esto. Por supuesto, el budismo es la claridad, estar claro. Que eso, por supuesto, que tiene eso asombrillo, ¿verdad? Y eso quiere decir nuestra propia iluminación. Y luego la absolutidad, que es allí, por supuesto, la meta, yo creo que todos debemos de lograr también. Pero obviamente, si tú tienes el absoluto, tú tienes a Dios en ese ser amado, tú tienes a Dios en tu maestro, en tu gurú, tú tienes a Dios en el yo soy, tú tienes a Dios en la claridad de conciencia de las cosas. O sea, te expandiste y por eso así. Y entonces, ¿qué han sido los grandes maestros? Han tenido los estados de conciencia y ellos pueden bajar al estado de conciencia de las demás personas para que esas personas entiendan a Dios. Y por eso Jesús hablaba en parábolas, y por eso ciertas cosas que luego se volvieron dogmas, rituales y demás, y la gente dice, no, pues que esto es así porque está marcado, cuando era una explicación para un cierto estado de conciencia, pero la magia está allí. Quien tiene un estado de conciencia, tiene ese estado de conciencia, o sea, quien tiene el estado de conciencia del Tantra, y está, y ya, y está, ni está bien ni está mal, es lo que es, pues, déjalo en paz que esté en su show. No le puedes esperar que llegue al Budi, por ejemplo. Su religión es esa, pues. No importa lo que esa persona crea que profese, porque en realidad su estado de conciencia está en esa búsqueda. Una pregunta. Si tú sientes amor por una persona, pero que ves que esa persona no lleva los lineamientos que tú llevas, por decir, espiritualmente hablando, no tiene un nivel de conciencia bueno, ahí yo me mentalizo mucho, así como meto mucha mente, pues, a de que tengo que tener discernimiento y alejarme de esa persona, pero si yo siento amor por ella, pero está el discernimiento de por medio, o igual X, o sea, puedo amarla. Sí, por supuesto, es que ese es el asunto. Si uno tiene el supuesto estado de conciencia más expandido, pues obviamente eso haría poder comprender ese estado de conciencia o ese estado de inconsciencia. Y hasta cierto punto, no que te dé igual, pero que sí podamos tener una claridad de hasta dónde puede llegar. Eso es fortísimo. Estudiar los estados de conciencia es toparse con la realidad de las cosas. O sea, quiero ponérselos en un ejemplo bonito, pero es complicadongo. Échatelo, Román, échatelo. Sencillo. A ver. Una persona que no ha viajado, no le puedes pedir que te compre un ticket para volar. Sin embargo, hay gente que, oye, cómprame un ticket para volar. Y esa persona puede tener muy buena voluntad, pero si no sabe de itinerarios de viaje, de documentación de equipaje, de rutas, de qué es lo mejor y demás, perdónenmelo, pero la va a cagar. Y tú no puedes echarle la culpa y decir, es que está bien, güey, es que esto, es que el otro. Mi hijo no tiene el estado de conciencia y estás peor tú porque no sabes que no sabe. Román, Estás mejor viendo y no ves. que me dé el dinero y yo me encargo. Se acabó. Exacto. Y eso es interesante. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los grandes maestros en su sabiduría? Pues los grandes maestros de misericordia y compasión, ¿por qué creen que nosotros tenemos estas enseñanzas? ¿Nada más por bonitos? Pues no. Porque ellos saben que no sabemos. Ellos saben dónde estamos. Ellos saben a dónde nos llega nuestro estado de conciencia. Y con base en eso han creado una fórmula para que uno pueda por lo menos saber que hay algo más. Y eso es el comienzo de algo muy bueno. Porque nadie sabe el potencial que tiene hasta dónde pueda llegar. Alguno de ustedes puede llegar hasta el absoluto y gracias, Padre. Y eso
a nadie le corresponde más que a uno mismo hacer su trabajito para poder llegar a eso. Y ese es de lo más grande que uno podría tener en mente, ¿verdad? Tener la posibilidad, y por eso estamos conociendo esto, para que en algún momento nosotros podamos decir, pues yo a mí sí, yo creo que sí sería interesante, hay esa posibilidad. Eso es que dices que el amor, cuando tú das amor, ¿no quedas en deuda? ¿O cómo lo dijiste? Sí, exactamente, el que ama nunca se queda endeudado. O sea, si ustedes aman, sirven y demás, ustedes están en ley, diga lo que diga la otra persona. O estés o no Lo estés con importante la es persona. lo tuyo, ¿verdad? Porque en el estado de conciencia de esa persona no comprende ese amor. Y ahí viene el misterio más grande de Jesús. Él dijo, ámense como yo los he amado. Espérense la cosa esa. ¿Cómo? La pregunta sería, ¿cómo amó Jesús? Incondicional. No, espérense, es que no se vayan por la primera cabra que vean. Eso tiene un misterio enormísimo. Conciencia. No, es que ni siquiera puedo yo decirles que, ni siquiera puedo decirte que sí, que no. Yo más bien la tiro al aire. Porque a mí se me hace que ahí está el misterio de todo. O sea, pensando en que Jesús no decía cualquier cosa así nomás. A ver, ahorita una levantada por ahí. No, bueno. Los grupos y Dios, por supuesto, hay organizaciones que se crean con base en cierto estado de conciencia. Y piénselo también así, cierta religión no puede llegar más allá del estado de conciencia que su fundador. Entre paréntesis, Jesús no fundó ninguna religión. No. Buda no fundó ninguna religión, el señor Gautama. Fueron enseñanzas. Nada más. Ojo, Jesús no se enteró que era cristiano. Él nació y murió judío. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En vidas es una labor noble, pero hay que estar bien claritos, en vidas de preservar la enseñanza, la información, se crean una organización alrededor de eso para hacer que perdure. Y eso es noble. Las personas que se dedican a eso pueden ser lo que sean, pero tienen una labor noble y algo para elevar al mundo a algo superior. Que quien lo logra, y este es el asunto tan interesante, que quien lo logre a través de esa escalerilla que han dejado ir, ahí está el asunto. Qué maravilla que alguien en un futuro pueda lograr algo con base en lo que un grupo organizado dejó. Y es ahí a través de eso que hemos visto que hay seres iluminados, santos, maestros y demás. ¿Uno puede estudiar para llegar al absoluto? Ok, la doctora pregunta que si se puede estudiar para llegar al absoluto. Y la respuesta es que todo estudio nos lleva al absoluto. Pero el estudio del todo, o sea, el total del estudio de nuestra vida nos tiene que llevar allí en algún momento. Entonces, por supuesto, hay maestros que viven en ese asunto, ¿verdad? Entonces, algo temporal no puede ofrecer lo intemporal ni lo eterno. Con las ambiciones espirituales se pierde el objetivo de fundirse con la totalidad. Eso es así, chicos y chicas. Si somos claros y nos damos cuenta de esto, como decimos, en todos lados se cuecen habas. Pero no porque en una religión o en un grupo veamos intereses humanos, a pesar de que eso está dedicado a algo divino, espiritual, superior, no por eso vamos a crucificar a todos y decir, no, ya eso apesta, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Es para que sepamos dividir las cosas. Eso es justamente claridad. Que una persona sea incongruente o etcétera, porque la realidad es que todos estamos en esa vía de ser mejores y demás, no quiere decir que esas enseñanzas o la vida no sea así o esto o el otro. Uno no se puede defraudar de una enseñanza, una filosofía de la vida por una persona, por un grupo de personas. Por una ciudad. No, por un grupo. Pónganse de acuerdo ustedes y logren eso. Ponernos de acuerdo. Justamente, ¿verdad? La vida o Dios puede ser vista con atributos personales conforme y sin forma. Entonces, pregunta del millón, ¿ahí está Dios? Sí. No hay vida. Sí, sí. Bueno,
Bueno, pero ya no hay. Miren mi cara. Miren mi cara. Ahí está Dios, ¿sí o no? ¿Ese es un Dios? No es un Dios, pero es parte de Dios. Ahora sí tiene Dios. Claro que sí. Todo tiene, todo tiene. Claro. Miren mi cara. Es mi cara de tótem. ¿Sí te pareces? Reverenciar un tótem. Bueno, no tanto como ese. ¿No dicen que sí? No tiene vida, ¿no? Ni siquiera es un árbol vivo, o sea, es un algo que ya murió, lo mataron, o sea, ya lo hicieron. Un ídolo, es un ídolo, ¿no? Es algo significativo, pues. Es una figura. No, no tiene vida. Es que Dios está en todo. Entonces, Dice Margarita, a mí me gusta, pero para otra cosa. Ahí, margarita.com, acuérdense. No, chicos, si Dios está en todo, Dios está en ese trozo de madera. Claro, todo tiene movimiento. Todo es Y Dios. Dios Todo está tiene en vida. la Dios es tecnología más avanzada Y en lo más feo. y Tengo razón. en lo más discordante. ¿Sí te noté? ¿Verdad? O sea, piénsenlo ustedes, es fortísimo. Dice, no, pues yo no me arrodillaría ante un tótem. Pero bueno, ¿por qué no está Dios? pero ahí está el asunto, ¿verdad? Un gran maestro, para Mahansa Yogananda, un día estaba buscando un gurú, un maestro superior, estaba buscando este aspecto superior, un estado de conciencia superior a través de un gurú. Y entonces, había dos caminos, una bifurcación, y entonces veía que había personas, había una piedra allí enorme, todos se reverenciaban y seguían caminando. Y él dijo, ¿cómo están reverenciando la piedra? Entonces dijo, está bien, yo vengo buscando un maestro, ahí se ve. Y se fue por un camino. Se ha dado una perdida. Vueltas y vueltas y vueltas y no hallaba al maestro. Hasta que en un momento se encontró con un maestro. Y le dijo, tú te perdiste por no reverenciar a la piedra que todos reverenciaban. Así es. Y eso te impidió encontrar a tu maestro. Todo se tiene que respetar. Así es. Respetar la vida, ¿verdad? Es Claro. una gran enseñanza. Entonces es así. Una silla, todo. Pero aquí viene el asunto. Entre más primitivo sea el diseño de Dios, pues es el estado de conciencia más pequeñito. Pero entre menos indefinido, es más amplio ese estado de conciencia. Eso ya el asunto de por qué luego le gustan a uno los más guapos y los feos, ¿no? Bien, uno hablando aquí sobre el absoluto, sobre Dios. Y Margarita acaba de descubrir por qué le gustan los guapos. ¿Qué nos dio la calavera? Tanto esfuerzo. Pero hay diferencia. De acuerdo con Rubén Cedeño, el más alto estado de conciencia que podemos meditar a Dios es esto. El tercero. Apréndanse eso. El ombligo. Todo mundo tiene un agujero negro. Y eso maravilloso. Doitora.com. ¿Qué es esto? ¿Qué es el círculo y el punto? ¿Por qué Dios es eso en su estado más grande de todos? También está aquí. Su conciencia. Y con eso me voy. Hasta que lo descifre. Espíritu, es el espíritu. El espíritu. En la nada, Porque es el absoluto. No, pues sí, pero explíquenmelo por qué. Sí. Está ubicado como en la mente y de ahí es en lo que estamos trabajando en la mentalidad de las personas. Ajá, por Y ahí de va. ahí llegas al máximo grado que mencionaste, no recuerdo cómo mencionaste. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Sí, este concepto de expansión es muy interesante.
Este concepto que acabamos de trabajar, de expansión, es sumamente interesante y qué bueno que lo pudiste observar. El centro. ¿Qué es el centro? No tiene como final, ¿no? Ustedes se fueron con el hoyo negro de la doctora. No. Es el infinito. ¿Qué es un centro? ¿Qué es este punto? ¿Qué es un punto? ¿Dónde parte todo? Donde parte todo. Ok. Ahí vamos, ahí tranquilos ya. ¿Dónde está ese punto? ¿Qué es ese punto? La ¿La conciencia. inconsciencia, la Aquí, inconsciencia? aquí, y Román. Está el punto. Aquí está el punto y ahí está la punta. ¿Qué onda? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ustedes lo pueden lograr. Pues A es como ver. el punto es Dios. ¿Qué es el Siempre punto? que tu punto sea El Dios. inicio. ¿Qué es el punto? Sí, el inicio, pero ¿qué es el punto con más El razón? yo soy. Que todos vamos a lo mismo, a ese punto. Todos estamos buscando. ¿Qué es el punto? El punto a la conciencia en expansión hacia arriba, o sea, hacia el inicio, hacia todo lo que va arriba. Estás tibia, casi. Por la divinidad. Es la conexión. Es por donde entra la energía. Fría. El cordón, pues, Plateado. el umbilical no, el otro. Vamos, Magdalena, tú puedes. Pues es el punto de partida desde la nada, ¿no? Entonces incluso Dios sale de la nada. Fanny, también estabas muy caliente tú. Fanny, Yo también. Yo diario Es la estoy vibración de la caliente. Es la caliente. No, yo dije que era. Tú también estabas muy Muy caliente. Es el ¿Tú, Mía? espíritu. Es el espíritu. Es el centro. Sí, el seguro digo, espíritu. pero, ándale. Lo primordial, el espíritu, hombre, eso es. A ver, Sí, claro. Yo Exactamente. dije la chispa divina. Es donde Por eso yo soy el inicio. Mira, como ves el círculo de la llama donde empieza todo lo importante. Entonces, el centro de cada ser. Sí. Y de cada, desde la partícula más pequeña hasta el infinito, el centro. Calientísimo, ya por eso se las voy a dar. Ya sube. El punto eres tú. Yo dije yo soy. No, pero no, el yo soy no eres tú. Yo no. El punto eres tú. Es tu inicio, tú lo dijeron, es el inicio, es el principio. ¿Dónde comienza tu vida? ¿Dónde comienza? En tu mente. El origen El origen. es la mente, también lo dijeron más o menos por ahí. Tú te tocaste hasta la puntita, ¿verdad? De la cabeza. El punto eres tú. ¿Y el círculo? Yo, pues yo. ¿Qué será? Todos, la totalidad. Mi radio de acción. Van por ahí. La La conciencia. expansión de tu conciencia. La expansión de la conciencia. Todos los 49 aspectos de Dios y que todos los que siguen, los que siguen, todo eso. Es un cuerpo causal. Es de lo que te das cuenta. Lo que logras en eso. Donde logras percibir a Dios. Por eso metafísica es la práctica de la presencia de Dios. Fíjate, es la rueda. O sea, el centro eres tú. La conciencia. Y todo eso. Y eso solamente se logra mediante meditación. mediante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestra mente con ese punto en el centro. Respiremos 3 veces por la nariz a nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Y medita en tu propia vida. Y date cuenta que ahí está Dios como vida.
Ahora vas a decretar mentalmente, Dios llega más allá. Y observa cómo ese círculo de conciencia abarca toda esta sala. Pero puedes también saber que Dios llega más allá. Y observa cómo ese círculo te empiezas a dar cuenta de todo lo que ocurre en esta comunidad. Los edificios, los transportes, los árboles, los animalitos, las personas. Pero Dios llega más allá y ahora se expande a toda esta ciudad. Todo su movimiento, toda su actividad, pero todavía Dios llega más allá y eso abarca todos los estados, todo el estado, con todas sus millones de vidas, de animales, plantas, seres vivientes, energía. Y medita que todavía Dios llega más allá, hasta abarcar todo el territorio de este país. Y más allá aún, a todo el continente y todo el planeta. Con toda la vida infinita que se encuentra desarrollándose, expandiéndose y multiplicándose. Piensa ahora que Dios llega más allá y abarca todo el sistema solar, todo el Sol, los planetas. Y Dios llega más allá y abarca no solamente este Sol, sino miles y millones de soles de toda la galaxia. Pero Dios llega más allá. Y allí se encuentra todo el cosmos, millones de galaxias. Y siempre piensa y siente que Dios llega más allá. Toma conciencia de tu respiración. Y amorosamente, cuando lo consideres, puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien, pues este es el asunto, por supuesto. Tú eres el centro y el estado de conciencia es de lo que te das cuenta. De lo que logras con esos estados de conciencia, ¿verdad? Del reconocimiento de la presencia de Dios. O sea, puede decir, pues sí existe el mundo. No, es el reconocimiento de la presencia de Dios en todo eso. Que no es poca cosa, pues. Si apenas nosotros nos damos cuenta de nuestro cuerpo. Y en ocasiones apenitas agarramos el control de nuestro cuerpo, apenitas nos volvemos conscientes de él. Imagínense todo lo demás. Nuestro sistema es nuestro cuerpo. Y es lo primero para lo que estamos acá trabajando. Y espérense ustedes construir estrellas, hacer más. Es un proceso, por supuesto. Lo que toca. Y pues prácticamente aquí viene un asunto muy interesante. Los nombres de Dios, por supuesto, en cada idioma se le ha dado un nombre. Por supuesto, estamos estudiándolo nosotros como vida, como la totalidad de la vida, como la vida una o el ser universal. Y hay un decreto muy importante, es reconocer el poder de esa vida sobre todo lo que existe. Y es un decreto antecito. Cualquier situación desagradable podemos decir: Dios es la única presencia, la única sustancia y el único poder. Exactamente, gracias Padre. Y entonces, aquí viene algo muy importante. Este decreto es súper importante. Cuando uno dice en el nombre de la presencia yo soy, eso se hace antes de cada acción que nosotros hagamos. En el nombre del gran yo soy, de la presencia de vida, en el nombre de mi vida, que yo soy. Tú estás, todos los estados de conciencia que has logrado a lo largo de tu vida, todos los estudios metafísicos que has tenido, todo lo que tú comprendes de la lámina de la presencia yo soy, no lo que crees que comprendes, no lo que te imaginas que te aprendiste de memoria y ya por eso, porque repites,
Ya, no. Lo que verdaderamente sabes, has ganado, has logrado, vibra dentro de ti, todo eso lo convocas. Y entonces es como que lo consolidas y todo lo que decretas después de ese en el nombre de la divina presencia yo soy, con tu estado de conciencia, va a tener un anclaje en el mundo, que es justamente poderosísimo. No es cualquier cosa decir eso. Pero por supuesto, como no todas las personas tienen estado de conciencia, del yo soy, del ser de la vida universal, o amplio, hasta donde les llega su radio de círculo, que a veces es muy chiquito, pues por eso no todo el mundo lo comprende eso. Pero es un ejercicio. Ustedes lo están trabajando por medio de estudio, meditación, decretos, todo eso es lo que va expandiendo ese estado de conciencia, por supuesto. Y entonces aquí viene, ¿verdad? Se vuelve solucionador de cualquier situación discordante. Ante cualquier situación uno puede decir, yo soy inteligencia, yo soy amor, yo soy salud. Gracias, Padre. Exactamente, podemos hacerlo ligándolo, ¿verdad? Podemos decir, En el nombre de la presencia yo soy inteligencia, yo soy amor, yo soy salud. Gracias, Padre. Y eso es justamente lo que sería el cuerpo causal, solicitando todo ese poder y manifestándose y entrando a nuestro mundo. ¿Qué llega a hacer? Es vivir en el pasado, esto ya lo hemos visto. Y bueno, el objetivo de nuestra vida es este logro dentro de la divina presencia yo soy. Que nuestros estados de conciencia que vayamos logrando se vayan amplificando para que cuando nosotros decretemos, lo hagamos y conjuntemos todo ese poder de conciencia que hemos logrado hasta donde nos llegue. Y eso se manifieste en nuestra vida. Entonces, es así como funciona. Entonces, si empezamos a estudiar estados de conciencia, si empezamos a estudiar a Dios como un absoluto y una religión como un estado de conciencia, entonces la fe como creemos no existe. Y es para meditar. Muy bien, entonces, más información en el libro Todo de Rubén Cedeño. ¿Dudas al respecto? Vamos a cerrar esta sesión desde Guadalajara, Jalisco, México, en el Centro Metafísico, por medio de la donación, que es la única forma en que esto se sostiene, se garantiza que haya más actividades y que podamos tener más enseñanzas y bueno, que nos beneficie nuestro estado de conciencia es el objetivo más grande.